Hola, soy Juan Meyer, bienvenidos a Cine en 5. Hoy vamos a hablar de 1917, la película nominada al Oscar, sin spoilers, y vamos a dar contexto de datos históricos súper importantes para que puedan entender la película. 1917 es una de las películas que están generando revuelo ahora, nominada a varios Oscars, incluyendo Mejor Película, dirigida por Sam Mendes, el director de Skyfall, de Spectre y de American Beauty. Y es una película muy interesante porque es sobre la Primera Guerra Mundial y pocas películas tratan sobre la Primera Guerra Mundial. Esta historia se basa en las recolecciones del abuelo de Sam Mendes, historias que le contó a su nieto sobre la Primera Guerra Mundial. Es la historia de dos soldados a los que se les encomienda una misión imposible casi, de ir a dar un mensaje a otro regimiento en Francia y atravesar las trincheras, atravesar la zona de guerra para poder dar una alerta a otro batallón inglés. Es importante también nada más aclarar que antes de 1914 Europa vivía una época de oro, era lo que acababa de haber sido la Belle Époque, lo que se llama la Belle Époque en Francia, era una época de progreso, se tenía fe en la ciencia, el mundo estaba más comunicado que nunca, todas las naciones tenían comercio entre sí, el arte estaba en su apogeo. Todo el mundo tenía una enorme fe en el futuro, nadie imaginaba que iba a venir una guerra que iba a cobrar 9 millones de vidas de soldados y 7 millones de vidas de civiles. ¿Qué pasa? En 1914 había un sistema de alianzas. Por un lado está la llamada Triple Alianza, que es Francia, Reino Unido, Inglaterra y Rusia, protector de otro país que es Serbia. Por el otro lado tenemos la alianza de Alemania, un poder cada vez más grande en Europa, y del ya decadente Imperio Austrohúngaro. ¿Qué detona la mecha? El 28 de junio, el heredero del Imperio Austrohúngaro, Franz Ferdinand, es asesinado con su esposa en Sarajevo por un terrorista, Gavrilo Princip, que se creía que era de la asociación La Mano Negra. Se culpa de este asesinato a Serbia. ¿Por qué? Porque Serbia quería unirse con Bosnia y Herzegovina, donde hay mucha población serbia, y ser un solo país y querían que saliera del yugo austriaco. Entonces, Rusia apoya a Serbia, pero Austria-Hungría le manda un ultimátum a Serbia y amenaza con invadirlos. Serbia no hace caso del ultimátum, pasa un mes de mucha tensión. Cuando los rusos se empiezan a movilizar, los alemanes no se quieren arriesgar y el 1 de agosto le redeclaran la guerra a Rusia. Austria-Hungría también le declara la guerra a Rusia y esto es un detone de dominós. Los alemanes, al saber que Rusia y Francia eran aliados, tenían un plan que se llamaba el Plan Schlieffen. Lo que decían es que si algún día se iban a pelear con Rusia, iban a invadir primero Francia, a derrotar a Francia rápidamente y luego irse a derrotar a Rusia. Un plan muy arrogante que no les sale porque para invadir a Francia invaden Bélgica. Esto provoca que Gran Bretaña les declare la guerra el 3 de agosto. Estamos hablando en 3 días de que se está declarando todo el mundo la guerra. Francia declara también la guerra a Alemania. Y pues ya tenemos un polvorín. Empieza la guerra más catastrófica de la historia de Europa. Es una guerra tecnológica, se usan aviones, tanques, ametralladoras. Ya había habido en guerras menores en que se habían usado todas estas cosas, pero aquí se usan por todas partes. Los alemanes invaden Francia y se empieza a dar lo que se llama la guerra de trincheras. Cada bando se atrinchera en su lugar y no pueden avanzar. El Marne, el Somme, son batallas en que se llegan a ganar por muchos kilómetros y así se pasan 3 años sin lograr hacer avances significativos en lo que se le conoce como el Frente Occidental. Se siguen utilizando tácticas de guerra del siglo XIX con armas del siglo XX, que es una de las grandes tragedias de esta guerra, que se mandan a los soldados en misiones literalmente suicidas, ver pues los pueblos destruidos. Es lo que plantea esta película, esta remembranza. Vemos que los dos soldados interpretados por Dean Charles Chapman y George McKay, muy jóvenes. Dean Charles Chapman era el Tommen de Game of Thrones. Son niños prácticamente. Europa pierde una generación completa frente a la guerra. Y pues bueno, las heridas y todo lo que ocurre son terribles. En 1917 los aliados sufren un gran revés, es el año de la película, porque Rusia, los zares caen ante la revolución socialista de Lenin, que es importante comentar que había sido incitada en gran parte por los alemanes. O sea, querían quitar el régimen de los zares para pues perder un enemigo. Rusia firma un armisticio frente a Alemania y parece que los franceses y los ingleses se quedan solos. No es hasta el momento que Estados Unidos decide entrar a la guerra, después de que ya Alemania les había hundido varios barcos de pasajeros y los americanos descubren que
Alemania estaba tratando de que México le declarara la guerra a Estados Unidos, que los Estados Unidos finalmente le declaran la guerra. Ya es en 1918 cuando con el apoyo de los americanos logran ganar la guerra, cae el Imperio Austrohúngaro, cae Alemania, después de millones y millones de muertos. Este es el escenario de la película, por eso es tan importante en la memoria, por eso es importante. La Primera Guerra Mundial inaugura de una forma sangrienta la época moderna. Dicen que la Guerra Mundial de alguna forma nunca termina, se da el Tratado de Versalles, pero los alemanes quedan muy descontentos porque ellos sienten que nunca perdieron la guerra y que los gobernantes que tenían en ese momento los hicieron rendirse. Esto eventualmente da lugar al ascenso de Hitler y ya sabemos, a la Segunda Guerra Mundial, solo 20 años después, en 1939. Bueno, y ahí lo tienen, este es el contexto de 1917, se podría contar muchísimo más, pero estos son los básicos. Y bueno, si les gustó el contenido de este programa, en que damos el contexto histórico de las películas, déjanoslo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente programa.